¿Dónde está Dios cuando estamos en una sala de emergencias con un hijo nuestro ahogándose? ¿Dónde está Dios cuando nos despiden del trabajo sin razón y no sabemos qué va a pasar? ¿Dónde está Dios cuando perdemos un caso o algo injustamente? ¿Dónde está Dios cuando nos roban? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos un accidente por una persona que quizás estaba bajo efectos de ebriedad, de otras cosas? ¿Dónde está Dios cuando los cristianos sufrimos? ¿En dónde está Dios? Quizás usted diga, ¿y dónde está Dios en este momento en mi vida? Porque no lo encuentro. Veo para todas partes, pero no logro ver dónde está Dios. ¿Dónde está Dios cuando alguien amado, cercano, muere sin razón, sin aviso? ¿Dónde está Dios? Dígale al que está al lado, el tema de hoy es ¿dónde está Dios cuando sufre? Y la verdad es que todos nosotros, sea que usted sea de China o de África o de Costa Rica, Nicaragua, de donde usted sea, el lenguaje del sufrimiento todo ser humano lo entiende. Todos hemos experimentado dolor o sufrimiento alguna vez en nuestra vida. Y le tengo una noticia. Y mientras usted viva en esta tierra, van a haber momentos de dolor y sufrimiento. No importa si usted es ateo, si usted es cristiano, si usted es mormón, si usted es católico, no importa de qué etnia usted sea, usted va a experimentar en esta vida dolor y sufrimiento en muchos tramos de ella. Y la Biblia no esconde esto. En Estados Unidos sucedió, las Torres Gemelas fueron derribadas y la gente se preguntaba, ¿y dónde estaba Dios? Murió gente inocente. Habían personas de buenas familias, de buenas prácticas, de buenos principios y simplemente vinieron los terroristas en aviones, explotaron y murió mucha gente. Hubieron hijos que quedaron sin papá, sin mamá, por un acto terrorista. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios? ¿Ha sentido usted como que Dios se le perdió? ¿Se ha preguntado usted alguna vez dónde está Dios? Bueno, yo podría decirle que Dios está en esas personas que visitan las cárceles, que Dios está en los misioneros que dejan todo para servir a otros, que Dios está en esas personas que han entregado su vida por otros, que Dios está en el abrazo que consuela a una familia que está en dolor. Sin embargo, todas estas respuestas que yo le puedo dar y que están en la Biblia y que son reales, no le satisfacen a usted en medio de su dolor. Inclusive usted no logra ver a Dios en la iglesia en momentos de dolor, en momentos de angustia. No queremos ir a Dios muchas veces porque nos enojamos con Dios, no reconocemos qué está pasando. La pregunta es, en este momento, ¿dónde está Dios? El mundo nos vende por todas partes la idea de una vida perfecta, una vida saludable perfecta, un cuerpo perfecto, hijos perfectos. Y usted va a las librerías y usted encuentra libros que le enseñan cómo tener vidas perfectas. Sin embargo, ya debemos de darnos cuenta a esta altura de que la vida perfecta es una idealización falsa. Nada en esta tierra es perfecto. Todo ser humano transfiere error en algún momento, sea cristiano o no. El dolor no está lejos de los cristianos. Y si usted como cristiano piensa que por ser cristiano usted no va a sufrir, usted no ha entendido el mundo en el que vive. Dígale al que tiene al lado, los cristianos también sufren. Los cristianos también tenemos momentos de angustia, de ansiedad, de depresión, dolor profundo. Muchos cristianos en la Biblia
se quedaron sumergidos en un dolor profundo y nunca se recuperaron. ¿Sabía eso? Recuerda aquel gran profeta que hizo llover fuego sobre todos aquellos profetas de Baal, pero un día está encerrado en una cueva con miedo porque hubo una mujer que le dijo que lo iba a matar. Piense por un momento en eso. ¿Cómo es que un hombre que acaba de ser usado por Dios, que Dios respaldó matando a cientos de falsos profetas, hombres, ahora tiene miedo de repente de una sola persona que lo amenaza, que está lejos? El ser humano no está exento del dolor o de entrar en una tristeza o en una ansiedad profunda. Muchos cristianos, lamentablemente, son sumergidos a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza profunda y nunca salen de ahí. Sin embargo, Dios ha provisto para cada uno de nosotros una esperanza gloriosa, una esperanza mayor que no tiene nada que ver con cosas de esta tierra. Porque algún día todos nosotros llegaremos delante de Dios. Y sabe una cosa, ahí ya no habrá dolor, ahí ya no habrá sufrimiento, ahí ya no habrá enfermedad, ahí ya no habrá tristeza, ahí solamente habrá paz, ahí solamente habrá gozo. La pregunta es, ¿por qué nos hemos humanizado tanto? Por eso el apóstol Pablo decía, mi ciudadanía no está aquí, mi ciudadanía está allá arriba. Aunque él vivió en esta tierra, aunque él caminó en esta tierra, él sabía que en esta tierra iba a haber dolor, que en esta tierra iba a haber sufrimiento, pero que a él le esperaba una gloria mayor. Y cuando usted sabe que hay algo mayor que le está esperando al otro lado, los padecimientos, los sufrimientos que usted pueda enfrentar en esta tierra son momentáneos, son pasajeros. Algún día estaremos con el Señor en una eternidad. Sin embargo, esto no es suficiente consuelo cuando nuestra mente y nuestro corazón está tan apegado a las cosas de Él. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir termina siendo una ganancia. Sin embargo, si muchos de nosotros hoy tuviéramos que partir con el Señor y lo supiéramos, la verdad es que ninguno quisiera morir. La verdad es que ninguno quisiera irse. Hablamos de un Dios maravilloso, de un Dios precioso y de una eternidad con Él. Sin embargo, cuando nos llega la carta de que ya tenemos que volver a casa, todos seguimos pidiendo un tiempo más. ¿Dónde está tu corazón? Hace como unos 10 años yo hablé con mi esposa una noche. Ella se puso a llorar. Yo no entendí por qué se puso a llorar. Yo le dije a mi esposa, algún día yo voy a morir. Y cuando yo muera, usted tiene que saber, si yo muero primero, que Dios va a cuidar de usted, que Dios va a cuidar de nuestros hijos. Era una conversación rara. Yo soy raro a veces. Y mi esposa me dijo, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Qué dice que se va a morir? Y yo, no, todos nos vamos a morir, ¿cierto? Pero todos queremos vivir como que si nunca nos fuéramos a morir. Sin embargo, cuando yo soy una persona que sé que voy a morir, soy una persona que vivo al máximo mis días. Soy una persona que no tengo tiempo para el resentimiento. Soy una persona que no tengo tiempo para andarme enojando o andarme chismeando. Soy una persona que no tengo tiempo que perder porque no sé cuántos días me quedan en esta tierra y mientras esté aquí los voy a vivir al máximo, lo voy a disfrutar. Yo no quiero perder el tiempo peleando con mi esposa. Quiero vivir el tiempo con ella. ¿Me está siguiendo? Usted tiene que aprender a vivir. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted piensa en la vida, usted piensa en una vida que nunca va a terminar en esta tierra. Dígale al que tiene al lado, todo en esta tierra se va a acabar. Sea que usted lo quiera o no lo quiera. Todos nacemos y morimos. Y de ahí vamos a una eternidad.
sea con Dios o sin Dios, según la decisión o la elección que hayamos tomado durante el tiempo en esta tierra. Dígale al que tiene al lado, ¿ya elegiste dónde quieres pasar tu eternidad? El sufrimiento en esta tierra es parte de la vida. Y mucha gente por el sufrimiento en esta vida, lamentablemente renuncian a una eternidad gloriosa con Dios. Cuando la tristeza llega, uno no tiene ganas de hacer nada. Uno no tiene ganas de hablar con la gente. Uno no tiene ganas de soñar. Uno no tiene ganas de vivir. Sin embargo, es irónico que cuando alguien nos anuncia que vamos a morir, lo único que queremos es, aunque tengamos deudas, aunque las cosas no estén tan bien. Déjenme, por favor, ir avanzando un poco en este tema leyendo un salmo. Váyase, por favor, al Salmo 42. Usted tiene Biblia, por favor, vaya al Salmo 42. Quiero leerlo para usted y con ustedes. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así es que si usted no tiene Biblia, lo puede seguir en la pantalla. Si usted tiene Biblia, sáquela y úsela. Yo leo para usted. De la palabra del Señor. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Y hace una pregunta: ¿cuándo podré ir para estar delante de Dios? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Leo una vez más el verso 3: de día y noche solo me alimento de lágrimas. Eso habla de una persona que está ¿cómo? Que está triste, que está deprimida, que está metida en el cuarto y dice: de día y de noche lo único que hago es llorar. También introduce diciendo: mi alma tiene sed de Dios. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Señor, el alma mía. Habla de que había algo. Él tenía sed de Dios, él tenía hambre de Dios. Pero por algún motivo después dice: ¿cuándo iré yo delante de Dios? Había algo que lo detenía, había algo que no lo dejaba ir a Dios. Era todo su dolor, era toda su angustia, era toda la frustración de lo que estaba viviendo. La gente le decía: ¿dónde está tu Dios? Quizás el pastor le dice a usted: hermano, usted es cristiano, ¿dónde está Dios? Y en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, muchas veces no sabemos dónde está Dios. Tenemos hambre de Dios, tenemos sed de Dios, pero no vamos a Dios. Sigue diciendo verso 4. Se me destrozó el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Él veía sus días pasados y decía: esto me rompe el corazón, no soy el mismo. No soy igual al de hace unos días atrás. Dice: yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Recuerda usted cuando David trajo el arca de Dios, la presencia de Dios? Él venía danzando y venía una multitud con él. Bueno, esos días habían pasado. Ahora estaba afligido, ahora estaba llorando, ahora solo sentía la necesidad de Dios. Ahora solo sentía el dolor, ahora solo sentía la frustración. Y él pensaba en eso y dice: ¿por qué no puedo ser el mismo? Sigue diciendo la palabra. Se hace preguntas. David dice: ¿por qué estoy desanimado?
Dígale al que tiene al lado, ¿por qué estás desanimado? Si eres liguista, se justifica. Si eres liguista, no preguntes si tienes un liguista al lado. Normal. ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Como dice, David dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Eso quiere decir que muchas veces el desánimo, la tristeza, a pesar de las circunstancias que son reales, nosotros mismos decimos, pero ¿por qué estoy triste? Sigue diciendo el texto, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da la vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado y oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Que estoy desanimado. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Te has sentido triste? ¿Has sentido que no tienes fuerzas para acercarte a Dios? Déjeme decirle que usted no es el único. Déjeme decirle que usted y el rey David se han sentido así. Es distinto cuando logramos validar nuestra vida y nuestra humanidad. Es distinto cuando usted dice, se vale llorar en el camino. Es distinto cuando no nos castigamos y decimos, es que soy cristiano y no me puede doler. Mira, yo le voy a decir algo, yo soy alguien que lloro poco, pero si yo tuviera que llorar en este momento, lloraría. Si mi corazón estuviera partido, si mi corazón estuviera roto, yo tendría que llorar, lo haría. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido que hay que vivir. Y vivir a veces se trata de llorar, vivir a veces se trata de sufrir, así como vivir también se trata de reír, de bailar, de celebrar otras veces. Los apricistas sabemos, no siempre se gana, casi siempre, pero no siempre. Usted tiene que aprender que en esta vida van a haber momentos difíciles y que ser cristiano no quiere decir que usted no va a sufrir. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 7. Téngalo por ahí, léalo en su casa si quiere. El apóstol Pedro le está hablando a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está ¿qué? Sufriendo. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con la gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Verso 6, escuche esto. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa
Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué demuestran las crisis si nuestra fe es auténtica o no? Sigue diciendo el texto. Al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando usted lee la carta del apóstol Pedro, usted debe de contextualizar a quién le estaba hablando el apóstol Pedro. Estaba hablando a los exiliados. Déjeme hablarle un poco de la historia para que usted comprenda qué es lo que el apóstol Pedro está diciéndole a esta gente. En el año 64 después de Cristo, hubo un gran fuego que estalló en la ciudad de Roma. Quizás algunos ya saben qué es lo que estoy diciendo. En muy poco tiempo la ciudad entera quedó envuelta en llamas. El fuego consumió una ciudad. Cientos de edificios públicos quedaron reducidos a nada. Miles de casas fueron destruidas y la mayoría de habitantes de ese momento quedaron sin hogar. Los historiadores han llegado a la conclusión de que el emperador Nerón causó el incendio para destruir los edificios destartalados de Roma y dejar espacio para construir palacios de mármol y otros monumentos a su nombre. Sin embargo, este gran incendio enfureció a la multitud que buscaba un responsable. A lo que Nerón dijo, los cristianos fueron. Sí. Convenciendo a Roma de que los cristianos habían sido los causantes de tal incendio, de tal destroce, empezaron a ser cubiertos con brea y puestos en antorcha en los jardines que construían los nuevos edificios de mármol de Nerón. Y el apóstol Pedro le dice a esta gente que le envía una carta: ustedes tienen una esperanza. ¿Cómo puedes encontrar consuelo cuando ves a tu hijo ardiendo en llamas en medio de un fuego y me llega una carta que dice: hay una esperanza en ti, hay una oportunidad para que tu vida no se desbarate, no se devastezca, y es que tú sepas que les espera una vida gloriosa allá en el cielo? Qué difícil es sufrir en esta tierra cuando perdemos de vista la eternidad que nos espera con Dios. Qué difícil es cuando estamos limitando nuestra mirada solamente al dolor que estamos sufriendo y olvidamos de la vida gloriosa a la que hemos sido llamados. Dígale al que tiene al lado: hay una vida gloriosa esperando por ti. No todo está perdido, no todo está mal. Hay una vida gloriosa por medio de Cristo que espera por ti. Ese dolor que quizás ese familiar padeció o que todos sufrieron va a terminar, y va a terminar en una eternidad con Dios. ¿Sabe algo? Son palabras difíciles. Cuando usted lee la carta del apóstol Pedro y usted contextualiza a quién le está hablando, esas palabras no son simples. ¿Qué valor tuvo Pedro para decirle a esta gente: hay una esperanza? ¿Cómo se sentía esa esposa viendo a su esposo quemado e incendiado ahí, crucificados, asesinados? Nerón empezó a través de esto una serie de persecución en todos los cristianos de aquel momento. Cuando los encontraban, los mataban, violaban a sus hijos, a sus hijas, los crucificaban, los quemaban vivos, los exhibían, los arrastraban en carros. Y Pedro dice: tienen una esperanza. ¿Cierto que a ninguno nos interesa esa esperanza? Lo único que queremos es vivir sin dolor. Por eso es que hoy en día los temas de dolor, los temas de sufrimiento, los temas de padecer por causa de Cristo no son predicados. Porque probablemente ninguno de ustedes quiera oír lo que yo estoy diciendo. Sería más bonito solamente pensar que no vamos a sufrir.
Sin embargo, cuando solo enseñamos esa cara de la moneda y la gente sufre, la gente se resiente con Dios. La gente se pelea con Dios. La gente ya no quiere vivir para Dios. Nerón usó 1001 forma para explotar su odio contra los cristianos, también para satisfacer sus deseos. La gran esperanza versus el gran sufrimiento. De eso trata la carta del apóstol Pablo en su primer capítulo. El gran sufrimiento y la gran esperanza. Todas las personas en todo lugar, empecé diciendo, han sufrido. ¿Has sufrido alguna vez? ¿Has sentido dolor alguna vez? Yo creo que todos. Déjeme por favor seguir. El verso 3 de 1 de Pedro 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Vives con esperanza o no? En medio del dolor, ¿tienes esperanza o no? Cuando las cosas no van bien, ¿tienes esperanza o no? Cuando limitamos nuestra esperanza a las cosas humanas y las cosas físicas, ¿sabe una cosa? Usted va a sufrir el doble y más. Usted no solamente va a sufrir el dolor del momento, sino que usted va a sufrir a lo largo del tiempo. Usted no va a poder entender ni explicar por qué Dios permitió que esto sucediera. Y si tú no tienes cuidado, tu corazón se llenará de resentimiento, de amargura, de dolor contra Dios mismo. El corazón del evangelio es que Jesús resucitó de entre los muertos. Si Jesús simplemente hubiera muerto, sería igual que Buda, igual que Mahoma, pero el único que ha resucitado es Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, que Él no solamente murió, sino que Él resucitó. Y todos los que creemos en Cristo sabemos que la muerte o el dolor temporal de esta tierra no es el fin, sino que es un paso a una eternidad gloriosa con Él. Por eso es que podemos soportar las pruebas, los momentos difíciles diferentes, porque sabemos que nos aguarda, que nos espera una gloria mayor. ¿Sabe? Yo no comprendo, lo he dicho muchas veces, cómo es que mi papá sabe que va a morir, está muriendo, y él simplemente dice, yo estoy bien, estoy sano. Y yo digo, eso todavía a mí al día de hoy me cuesta procesarlo, aunque tengo entendimiento. Porque humanamente uno dice es inexplicable que alguien que vaya a morir diga tranquilos, todo está bien. Yo sé para dónde voy. Eso es difícil, ¿cierto? Digamos un poquito más, por favor. Dígale que tiene al lado: Cristo resucitó. Cuando nosotros nos damos cuenta que el destino final de nosotros es una eternidad gloriosa con Dios, pasar un mal momento aquí es solo un paso. ¿Usted ha ido a un lugar bonito con un camino feo alguna vez? Yo he ido a lugares muy bonitos, pero con un camino muy feo y en un carro muy malo. Sí. Eso es más triste todavía. Usted va sufriendo el hecho que se va a quedar botado, que no va a subir, que se le va a ir a un guindo. Pero ¿sabe por qué usted se arriesga? ¿Sabe por qué usted va a ir con todo? Usted soporta ese sufrimiento y ese dolor porque usted piensa que al llegar al otro lado va a valer la pena. Cuando usted es cristiano y usted sufre, usted sabe que eso es momentáneo y que al final espera una gloria mayor, y es ahí donde usted no se rinde. Es ahí donde usted no se cansa. ¿Sabe cuál es la esperanza que tienen los no creyentes? Tienen la esperanza de ganarse el loto, de ganarse la lotería, de que tienen muchas ideas.
Pero esta clase de idealismo es totalmente distinto a la esperanza viva o a la esperanza verdadera de una eternidad. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees que Jesús es Dios? Entonces debes de creer también que Él resucitó de entre los muertos, que todos los que muramos en Él también resucitarán. Juan capítulo 3, verso 7. Jesús dice que debemos de nacer de nuevo para comenzar a vivir esta nueva esperanza. ¿Es usted una persona que vive con esperanza? ¿Alguna vez usted ha sufrido o padecido de tal manera que usted está cabizbajo? ¿Sabe que la Biblia habla de que Él es quien levanta nuestra cabeza? ¿Sabía usted que Él es el que levanta en los momentos de dolor, en los momentos de ansiedad, en los momentos de dificultad? El Salmo capítulo 3, verso 3 dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. ¿Qué hace Dios en medio de todo? Dice, me rodea, me cubre, pero Él es el que nos levanta, ¿qué? La cabeza. Déjeme contarle la historia de Marianita. ¿Quién es Marianita, pastor? Marianita es una niña de 8 años que perdió a sus padres en uno de los terremotos de Haití. Marianita vio cómo toda su familia y sus padres murieron tras el terremoto, pero ella quedó viva. Y salió en medio de los escombros y caminaba entre lo que ella conocía que era su hogar, en medio de rocas, en medio de muerte, en medio de dolor, en medio de llanto. Ella caminaba. El primer día no encontró a nadie, no vio a nadie. Y ella simplemente deambulaba por aquel lugar. En el lugar era tan grande la crisis que ni siquiera alguien había podido acercarse a Marianita para llevarla a un albergue porque no existían. Nuestra realidad es muy distinta a la de otros países. Sin embargo, después de un día, hubo un vecino, un conocido, un allegado a la familia que a lo lejos vio a Marianita. Marianita estaba triste, estaba decaída, estaba con su mirada al piso. Pero aquel hombre se acercó y levantó la cara de Marianita y la miró. Le limpió la cara empolvada, sucia. Era Marianita, era su vecina, era la hija de sus amigos. Estaba viva. A lo que le levantó la mirada y aquella niña con sus ojos vidriosos se echó a sus brazos a llorar. Volvió a sentir esperanza. Volvió a sentir una oportunidad. Quizás usted hoy esté cabizbajo. Quizás usted hoy esté sin ver hacia adelante. ¿Usted sabe qué dice el Señor? Él es quien levanta nuestra cabeza. Y así como Marianita, Él es el que se acerca a nosotros, levanta nuestra cabeza y nos dice, todo está bien. Yo estoy contigo. Tú no estás solo. Dios no está lejos de ti. Dios no está lejos de tu dolor. Aunque tú sientas que Él está lejos, Dios no está lejos. David dice en este salmo que Dios es el amigo que levanta nuestra cabeza. David sabía lo que era estar deprimido, ¿cierto? David sabía lo que era estar triste, lo leímos hace unos salmos. Vimos cómo él decía, pero David también sabía que el único que lo podía levantar de ahí, el único que lo iba a sacar de ahí era Dios. David también sabía que él no podía dejar de cantar, que él no podía dejar de orar, que él no podía echarse a morir. David también sabía que él tenía que creer y volver a soñar. No te rindas, dígale que tiene al lado, no te rindas. Cuando tú te rindes, cuando tú dejas de pelear, cuando tú dejas de orar, tú mismo acabas de condenarte. ¿Recuerdan que les mencioné al profeta, al gran profeta?
cerrado en una cueva. Ahí Dios lo visitó. ¿Sabe qué pasó con este profeta? Es la última vez que se habla de él. No se habla más de él. Cuando usted lee la Biblia, no solamente vea el principio de los grandes, vea el final. El final tiene mucho más para decir que el principio. ¿Cómo fue la venida de Jesucristo al principio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la venida de Jesús al principio? Él vino como un niño. Y al principio, ¿sabe que tuvo? Persecución. Al principio lo quisieron matar. Muchas veces a lo largo de la vida, a él lo quisieron matar, a él le dijeron cosas, a él lo intentaron agredir. Al final termina muriendo, crucificado, golpeado, al parecer derrotado. Pero al tercer día resucita. ¿Sabe una cosa? Hay veces que parece que perdemos. Hay veces que parece que perdemos. Aquella persona se aprovechó de usted. Y usted siente el dolor, usted siente la pérdida. Pero ¿sabe qué dice Romanos? Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Cuáles cosas nos ayudan a bien? Todas las cosas. No importa lo que usted esté viviendo, lo que usted esté sufriendo, cuando usted sabe que usted ama a Dios, cuando usted sabe que Dios va a hacer que todas las cosas obren para su bien. Usted no sabe cuántas historias yo le podría contar o mencionar a usted propias, donde yo sentí que lo que estaba pasando era injusto, que no era bueno lo que me estaba pasando, y cómo al tiempo Dios revirtió todo aquello, y yo dije, gracias a Dios por todo ese dolor que padecí o que pasé. El hermano Vicente nos ha contado un episodio triste de su vida. El hermano Vicente hace algunos años casi muere en un accidente terrible. Pero después de eso, él ve a Cristo y conoce a Cristo de una manera distinta. Job sufrió, Job padeció, Job vio cómo perdía todo lo que él tenía. Sin embargo, él dice, antes yo de oídas había oído a Dios, pero ahora lo veo. El propósito muchas veces de las crisis, de los momentos de dolor, no es nuestra destrucción, es poder ver una mayor gloria de Dios, es poder conocer a Cristo en un mayor nivel de revelación. Que si no fuera por esos momentos difíciles, nosotros nunca hubiésemos llegado a ver. ¿Cuánto les gustaría experimentar milagros de Dios? Todos dirían sí, amén. Sí. Lo que pasa es que para experimentar un milagro hay que padecer. ¿Qué le parece? Entonces ya ahí mejor pensémoslo. Dios nos levanta la cabeza tiernamente, nos mira a nuestros ojos y nos deja saber que no estamos solos. Déjeme mencionarle también a Josué. ¿Sabía que Josué también necesitaba que le levantaran la cabeza? Josué fue el servidor de Moisés por largo tiempo. Josué siempre acompañó a Moisés, pero un día Moisés murió. Partió ya con el Señor y Dios le dijo a Josué, usted ahora va a ser el sucesor. Usted ahora va a entrar. Pero sabe, Josué nunca había estado, él había estado a la par de Moisés, pero nunca había sido Moisés, él nunca pensó en ser Moisés. Y ahora está ahí solo, con una gran responsabilidad, y la misión que se le había dado no era fácil. ¿Sabe una cosa? Josué quizás sintió que iba a ser difícil. Sintió la incertidumbre de que él ahora era el nuevo líder. Quizás aquel hombre o mujer ahora es papá, ahora se casó, ahora voy a entrar a la universidad, ya no voy a estar más en el cole, ahora voy para la U. Ahora pasé de ser una persona que vivía de cierta forma a ser una persona distinta. Y esas cosas muchas veces nos dan miedo. Dios le había dado un encargo, sin embargo, él tenía miedo.
Josué estaba absolutamente seguro de una cosa: él no estaba solo. Dios le había dicho: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Sin embargo, le dijo solamente: esfuérzate y sé valiente. Y que se mantuviera en la palabra, que se mantuviera meditando de día y de noche en ella. ¿Sabe por qué muchas veces los cristianos en medio de las crisis, en medio de las pruebas, nos desboronamos? Porque no tenemos un fundamento sólido de esperanza. ¿Sabe cuál es ese fundamento sólido de esperanza? No es venir a la iglesia. Ese fundamento sólido de esperanza es Cristo revelado a la vida humana por medio de su palabra. Y cuando usted no ha depositado bastante de aquello, y usted no es depositar en el intelecto, es depositar en la fe, en la vida verdadera. Es decir, yo sé que esto es momentáneo. En estos días yo me he sorprendido mucho, mucho. He molestado a varias personas. Les mencioné una lista de oración de 3, pero realmente podría hacerse la de 10 o 15 o hasta de más personas. No las he contado. Pero extrañamente cada persona que ha venido a mí y me ha pedido oración, no ha orado por esas personas. ¿Qué le parece? Es más particular de lo que usted cree. La gente viene donde el pastor, viene donde el líder, viene donde el hombre de Dios o como le quiera llamar y pide oración por algo que él o ella misma no ha orado. ¿Sabe por qué es que no se ora? Porque no se tiene la confianza, no se tiene la fe. Porque no tengo un fundamento sólido. Una cosa, yo he llevado a mis hijos al hospital alguna vez, pero no fue la primera opción. Fue la opción después de que oré y volví a orar y dije, no, ya algo tengo que hacer. Y sigo en el camino orando. Y estando ahí, sigo orando y creyendo. Y aún en medio de dolor, en medio de lágrimas, sigo orando y creyendo. Aunque no entiendo por qué estoy ahí. Sé que algo bueno Dios va a hacer. ¿Sabe? Yo he estado con mi hijo Abraham varias veces en el hospital, por lo menos para internados, largos días. Horrible es eso. ¿Sabe? Y en medio de tanta oración y de todo el dolor y de todo el sufrimiento que ahí se padece, yo siempre estaba preguntándome, ¿qué propósito tienes de todo? ¿Por qué me haces padecer tanto, Señor? ¿Por qué mejor no me dices las cosas y en vez de pasar por este camino difícil? ¿Le parece a usted que José sufrió? El que fue vendido por sus hermanos, el que fue encarcelado justamente, el que cuando parecía que lo había logrado, otra vez lo traicionaron. ¿Por qué Dios a veces nos pone un camino tan difícil? Hay un propósito. Y el apóstol Pedro dice, fe, así como el oro, está siendo probada. Cuando usted haya pasado todo este montón de pruebas, dice, hay una gloria mayor que espera por. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe. O sea que si quitamos la fe de la ecuación, no hay salvación. Porque por gracia sois salvos por medio, o sea, el medio, el canal, el puente es la fe. Muchas veces queremos decir, yo creo en una eternidad con Dios, pero a veces lo más fácil de creer no lo creemos. Te hago una pregunta grosera. ¿Qué es grosera? ¿Qué es más fácil creer? ¿Que Dios te puede sanar de una gripe o creer que Dios te va a salvar del infierno? ¿Qué es más fácil creer? ¿Qué es más fácil? Es pregunta, vamos a ver quién se anima. ¿Qué es más fácil creer?
Que Dios puede sanarte de una gripe o que Él te puede salvar del infierno. Ahora, la mayoría de nosotros diríamos, pastor, está difícil, es que usted cree en Cristo, una gripe, es lo menos. Muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que queremos decir que creemos en Dios en cosas que no vemos. Pero cuando nos toca expresar nuestra fe en esta tierra, en medio de la crisis, se muestra que hay en nosotros. Yo he padecido también. Yo he sufrido también. ¿Sabe? Probablemente todavía me toque algún poco más de dolor. Porque en esta vida hay algo que es seguro. Y es que van a haber momentos difíciles. Cuando estos momentos difíciles no estén pasando por ti, sé como el apóstol Pedro, el consuelo de alguien más. Sé el que le lleva esperanza a alguien más. Y cuando estés pasando tú los momentos difíciles, recuerda, no todo está perdido y que en esta tierra todo es pasajero y que nos esperan días gloriosos con el Señor. Si usted se siente solo, descorazonado, enfermo, recuerde que Dios está con usted. Génesis capítulo 30, verso 22. Nosotros podemos ver claramente la fidelidad de Dios. Cuando Dios dice, Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le concedió tener hijos. Muchas veces nosotros padecemos y pasan años, pasan semanas, pasan meses donde parece que déjeme decirle que Dios ha visto tu dolor, Dios está sufriendo en alguna medida junto con nosotros. ¿Sabe qué es lo que le consuela y nos debería consolar a nosotros? La esperanza. Como cuando usted tiene que ponerle una inyección a un hijo o una vacuna. Tal vez el hijo no quiere, tal vez, ay, me va a doler. Usted lo lleva porque usted sabe que ese dolor va a ser momentáneo, va a ser pasajero y que eso le va a prevenir de muchas otras cosas, ¿cierto? Muchas veces nuestro Padre Celestial permite que pasemos cosas que no entendemos. La próxima vez que usted vaya a vacunar a un niño pequeño, pregúntele si él entiende por qué tienen que vacunar, por qué tiene que sufrir. Tal vez no entiende. Mi hija Abby tiene casi 13 y ella no entiende por qué hay que llevarla al doctor a hacerle chequeo. Y dice, yo no estoy enferma. Tiene razón, ¿cierto? No está enferma. Pues hizo el chequeo, entonces, ve, yo les dije que no me trajeran, ve, que no tengo. Porque muchas veces sentimos, ¿para qué tengo que padecer? ¿Para qué tengo que sacrificarme? ¿Para qué tengo que esforzarme si todo está bien? Sin embargo, es necesario para nuestro propio bien muchas veces sacrificarnos para hacer. Termino con esto. Salmo 119, 60. Antes de sufrir, dice el rey David, yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Esto sí me gustó a mí este verso para terminar. Leo otra vez el verso difícil. Antes de sufrir, yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. En otros momentos las pruebas nos preparan para crecer espiritualmente o para que nos ayuden a prevenir el pecado. Pero el salmista dice, antes de sufrir yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. ¿Dejó David de sufrir? Pero él ahora padecía por causa de Cristo. Hoy le he unido un montón de temas con un montón de ejemplos. ¿Recuerdan lo que les dije de mi mamá y de honrar a Dios por medio de alguien? La Biblia dice que nosotros debemos de padecer una parte por causa de Cristo aquí en esta tierra. No es lo mismo, todos los seres humanos vamos a sufrir, vamos a padecer, pero algunos pocos padecemos por causa de Cristo.
Y los que padecemos por causa de Cristo, padecemos con una esperanza gloriosa que el mundo ni nadie puede entender. Usted va a poder morir o estar muriendo con dolor, pero con una sonrisa, de saber que le esperan días gloriosos. Puede inclinar su rostro, déjeme orar por usted. Padre, yo agradezco tu fidelidad, tu amor, tu bondad. Yo mismo no entiendo todo, Señor, pero yo agradezco que tú eres fiel, que tú eres bueno. Agradezco que en medio de los momentos difíciles de nuestra vida, tú estás con nosotros y reconozco tu fidelidad, reconozco tu grandeza, Señor. Oro por aquellos que están padeciendo hoy por causa tuya, Señor, o por causa de esta vida. Y ruego, Señor, que tú seas un consuelo para sus vidas, que ellos puedan mirarte a ti, volverse a encontrar contigo, volver a cantar para ti, volver a honrar para ti, volver a servir para ti. Que ya ellos no vean con dolor lo que pasó, sino que puedan ver hacia adelante con esperanza. Señor, yo reconozco que tú eres Dios en todos mis caminos. Que tú eres Dios en mis días nublados, como en mis días soleados, en los días lluviosos, como en los días frescos. Yo reconozco que tú eres Dios, reconozco mi amor por ti y reconozco que a los que te amamos todas las cosas, sea que las entendamos o no, sea que estemos de acuerdo o no, nos van a ayudar para nuestro bien. Yo bendigo esta mañana tu palabra, bendigo esta mañana cada hombre y mujer en esta casa y ruego que Cristo sea revelado. Ruego que la fe de mis hermanos nunca falte en medio de las circunstancias. Y oro para que ellos sirvan de esperanza y de consuelo a quienes sufren. Todo esto lo oramos en el poder del nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle usted un aplauso al Señor.